Hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Es un gusto poderlos saludar una vez más. Esperando que todos se encuentren bien, esperando que todos estén con su familia, esperando que estén llenos de salud, que puedan estar pues juntos, hermanos, de la mano de Jesús. Son nuestros deseos siempre de nosotros el poder, el que ustedes estén bien, el que ustedes realmente puedan estar conectados con Jesús. Y ahorita pues vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos a compartir un poco acerca de Jesús, que es a final de cuentas lo que nos une, la persona de Jesucristo. No es nuestra persona, es la persona de Él. En la palabra del Señor dice que Él debe de tener y tiene la preeminencia en todo, es decir, Él debe ser lo más importante, Jesús debe ser lo más importante, y obviamente en la predicación y en la palabra y en la iglesia y entre los hermanos, Jesús es el que importa, Jesús es el importante, y bueno, nos hace partícipes para que podamos nosotros escuchar su palabra y poder aprender de Él. Entonces, rogamos al Espíritu Santo, al Señor Jesús, al Padre, que nos ayude a entender su palabra el día de hoy, y confío y ruego que va a ser de una gran bendición para nosotros y podamos conocer más de su corazón. Pero ¿qué les parece si antes hacemos una oración? Vamos a orar por la palabra para que Dios nos abra el entendimiento, nos pueda ayudar para poder conocerlo mejor y que su Santo Espíritu nos guíe. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de reunirnos por este medio, Señor. Tú eres un Dios grande y bueno, Señor, y dispones de todos los medios, Padre, aún de la tecnología, Señor, para que nos podamos reunir y no dejemos de escuchar tu palabra, Señor. Bendito Dios, yo te pido por cada familia que está reunida ahorita aquí, Señor, y la que está próxima a conectarse, Padre. Que tú nos ayudes, Señor, a conocerte más a través de tu palabra. Que tú nos muestres, Padre, tu corazón, Señor, y que podamos aprender de ti, Señor Jesús. Tú eres el importante, Señor, y te damos toda la honra, Señor, y toda la alabanza a ti, solo a ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Te pido me des tu gracia, Señor, para poder compartir conforme a tu voluntad, Señor, y que tu Santo Espíritu nos guíe, Padre, a toda la verdad. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios, y te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Amén. 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 Pues acompáñenme, hermanos, a Job, al libro de Job, en el capítulo 5, perdón, Santiago, me equivoqué, Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 11. Santiago capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Yo esta enseñanza le titulé tenemos un Dios compasivo. Y bueno, aquí en el texto nos dice que el Señor es muy misericordioso y compasivo, o sea que la misericordia y la compasión van de la mano. Aquí en el texto dice en el versículo que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Todos hemos escuchado la historia de Job, hemos leído el libro de Job, la mayoría, yo espero, y podemos ver en el libro de Job el corazón del Señor con respecto a lo que él es. De hecho, casi nadie ve como el sufrimiento como una bendición. De hecho, siempre el sufrimiento como que lo vemos como algo trágico, o la gente lo ve como algo trágico, algo que es de lamentar, pero jamás, o casi nunca vemos que el sufrimiento es una bendición. Y aquí dice que se tiene por bienaventurados a los que sufren. Y bienaventurado quiere decir dichoso, muy feliz. Entonces, creo que debe de cambiar un poco nuestra forma de pensar con respecto al sufrir, ¿no? Y verlo como que es una bendición el sufrimiento, porque aquí en el contexto habla de Job y dice que, pues Job de hecho sufrió. Tú lees el libro, o leemos el libro, y parece que pues era un sufrimiento muy duro para él, ¿no? Perder a sus hijos, perder sus bienes, perder de alguna manera todo lo que había recibido de Dios, siendo un hombre prácticamente recto, recto más bien, temeroso de Dios, apartado del mal, como lo dice en el capítulo 1, y bueno, si alguien no merecía eso, pues sería él, ¿no? Sin embargo, pues sufre, permitido por Dios, como sabemos la historia,
Y aquí en el texto dice que vemos el fin del Señor también en su vida. Y en el último capítulo, capítulo 42, dice que el Señor le restituye el doble de todo lo que había perdido. Y realmente fue alguien muy feliz después. Entendemos, sabemos que el sufrimiento lo permitió para que lo pudiera conocer más, para que pudiera conocer más de su persona, porque él mismo de sus propios labios dice que de nada más lo había oído de oídas, pero ahora ya lo podía ver, ya lo podía conocer mejor. Pero cuando dice aquí que él es muy misericordioso y compasivo, es porque de alguna manera no dejó a Job en esa condición. Él se compadeció de él, fue muy misericordioso y no dejó que los sufrimientos, ¿no?, fueran más allá de lo que él pudiera soportar. O sea, ningún sufrimiento que tú y yo podamos tener va a ser más allá de lo que podamos soportar. El Señor no va a dejar que suframos más. Y Él sabe hasta qué punto nos deja sufrir, Él sabe hasta qué punto nos deja padecer. Y obviamente, si conocemos el corazón del Señor y vemos en su palabra, sabemos que tiene un fin. Y el fin es de que lo conozcamos más, el que conozcamos más de Él, de su amor, de su misericordia y su compasión, que es el tema del día de hoy. Y obviamente, al saber que tenemos un Dios compasivo, vamos a poder tener un panorama más amplio de lo que es su naturaleza, porque dentro de la naturaleza de Dios, dentro de los atributos divinos de Dios, está la compasión, está el ser compasivo. En Efesios capítulo 5, versículo 1, dice que nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, si nosotros realmente anhelamos imitar a Dios y deseamos, ¿no?, ser como Él, ¿no?, esta cualidad divina, esta cualidad debe estar en nosotros, que es la compasión o el ser compasivos. No se puede, hermanos, tener un servicio a Dios de una manera efectiva si no está esta cualidad, si no está este elemento en nuestra vida, ¿no? Por más buenas intenciones que tengamos de servir al Señor, por más dispuestos que estemos, si no está esta cualidad divina y no aprendemos de esta cualidad divina que la tiene el Señor en su naturaleza, en sus atributos, difícilmente vamos a poder hacer la obra de una manera efectiva. Y precisamente por la falta de esta cualidad en la vida de muchos creyentes, de muchos cristianos, es por eso que no pueden hacer la obra del Señor. Es por eso que no pueden hacerlo efectivamente, ¿no? Lo intentan, lo procuran, pueden hacer mucho esfuerzo, pero por la falta de esta cualidad, difícilmente lo pueden hacer y es algo frustrante para muchos, ¿no? Y es por eso que es menester, es importante poder examinar nuestro corazón y ver realmente que tenemos que aprender de esto, de esta cualidad, precisamente para que podamos llevar a cabo el plan de Dios para nuestra vida. Y precisamente es algo que el Señor quiere que aprendamos, creo yo y siento yo, el día de hoy. Eh, Vemos esta cualidad en nuestro Señor Jesús, principalmente. En la vida de Jesús vemos esta cualidad y es por eso que Él pudo hacer la obra del Señor perfectamente. O sea, Él no nada más vino a hacer milagros, a hacer señales, a dar de comer. O sea, esta cualidad estuvo en la vida de Jesús siempre, siempre. Y obviamente, ¿no? Él quiere que la tengamos también para poder ser como Él. Ahora, por compasión, ¿no? O por compasivo, se entiende a una persona o a alguien, ¿no?, que se solidariza con con las demás personas que sufren o con los que sufres, o entiende el sufrimiento ajeno. En pocas palabras, y como lo conocemos aquí, se pone en el zapato de los demás. Y no nada más eso, porque Jesús no nada más se compadeció de las personas, hizo algo. O sea, tiene que ver también con hacer algo para ayudar, para contribuir o este, para mejorar la condición de aquello o de aquella persona por la cual nos estamos compadeciendo. Pero bueno, vamos a ver esta cualidad en la vida de Jesús y vamos a estudiar un poquito acerca de esto que tuvo Jesús en su vida y vamos a conocer, hermano, y ruego a Dios que así sea, que conozcamos el corazón de Dios, porque el concepto de compasión o el concepto que tú tienes de compasión, que yo tengo de compasión, o el ser compasivo, vamos, eh, ahorita que vamos a ver los textos, vamos a ver que es muy diferente al, a lo que el Señor, o como el Señor lo ve. Entonces, pues quiero que veamos y examinemos y profundicemos un poco acerca de esta cualidad que principalmente la vemos en Jesús, porque Él es el que aprendemos y Él es nuestro ejemplo a seguir. Entonces, quiero que me acompañen unos textos y vamos a estudiar un poquito acerca de eso. Y vamos primeramente a Lucas capítulo 7,
del versículo 11 al 13. Lucas capítulo 7, del versículo 11 al 13. Vamos a leer el texto. Vamos a ver esta cualidad de Jesús aquí, en la palabra del Señor, y luego Dios de que podamos aprender de él. Dice en el versículo 11 al versículo 13, dice, aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Dice que iban muchos de sus discípulos y una gran multitud. Pues iban mucha gente. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que iban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. O sea, no nada más Jesús llevaba a sus discípulos, que eran muchos, sino llevaba una gran multitud, pero más aparte, en la ciudad, la gente la seguía, pues, mucha gente en la ciudad. O sea, en pocas palabras, era un tumulto de gente que estaba ahí. Versículo 13, y aquí es donde quiero que pongamos atención, dice, y cuando el Señor la vio, dice que cuando la vio, ¿qué dice el texto? Se compadeció de ella y le dijo, no llores. Conocen la historia, resucita a su hijo. Pero aquí podemos ver la motivación de Jesús al hacer el milagro. Es decir, no hizo el milagro para hacer un show, como regularmente a veces vemos. No hizo el milagro para que vieran ni tan siquiera el gran poder de Dios, porque pues, él pudo utilizar palabras como, pues ahorita les voy a mostrar, o pudo haber predicado incluso, ¿no? Como regularmente a veces vamos a los velorios y de repente predicamos alguna palabra y de repente así como que les damos aliento a las personas, les damos palabra para que se consuelen, pero el Señor Jesús no hizo esto aquí. Él lo que hace, de repente ve a la mujer y lo primero que pensó no fue en, ahorita es la oportunidad para compartirles, ¿no? De la palabra es la oportunidad para compartirles del evangelio. Él no lo pensó así. A lo mejor yo lo hubiera pensado así. A lo mejor muchos lo hubieran pensado así, que predican la palabra. Pero él no lo pensó así. Y es ahí donde vemos, ¿no? La diferencia o qué tan diferente es nuestro pensar al pensamiento de Dios. En Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9, dice que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, ni nuestros caminos como sus caminos, que son mucho más grandes. Entonces aquí podemos ver que él no pensó nada de eso. Él pudo haber juntado a la gente y decir, pues quiero que ahorita vean las maravillas de Dios y quiero que ahorita vean el poder de Dios, y pudo haber levantado al difunto. Y sin embargo, no hizo nada de eso. Hizo algo tan sencillo, pero tan poderoso, y sobre todo con un corazón compasivo como esto, dice, y acercándose, versículo 14, tocó el féretro, dice, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzaron a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron temor, y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. No hubo necesidad de una prédica, no hubo necesidad de un milagro, de una enseñanza. Simple y sencillamente él logró, pero la motivación principal fue la compasión. O sea, se compadeció de esta mujer que estaba sufriendo porque tenía a su hijo, había muerto su hijo, ya de por sí tenía un sufrimiento por su esposo, porque había muerto su esposo, era viuda, ya se había ido el sostén del hogar, ella a lo mejor tenía que trabajar, tenía que hacer algo para sostener a su hijo, y de repente, ¿no? Se muere su hijo, ¿no? Entonces, esta mujer tenía un gran desconsuelo en su corazón. Yo creo que sentía que se moría, ¿no? Realmente uno no puede a veces entender el sufrimiento ajeno de una manera total, porque solamente el que lo está sufriendo, el que lo está viviendo es el que lo siente. Eh, Hace poco se partió una muchacha, ya teníamos tiempo orando por ella, y se la decidió llevar, 35 años, y pues obviamente cuando uno va al velorio, pues ve a su mamá, que la conocía, y pues uno no encuentra las palabras adecuadas, porque no hay palabras que uno pueda decir cuando fallece un hijo. O sea, no hay ninguna palabra exacta o correcta, ¿no? Que uno diga, bueno, voy a dar esta palabra y esto le va a traer consuelo a su corazón. No la hay, porque es un dolor tan fuerte, tan profundo, que solamente solamente el que lo está viviendo lo puede entender. Y en esta mujer, los demás estaban acompañándole en su sufrimiento, pero solamente Jesús pudo entender su corazón y se pudo compadecer de ella tan así que le hizo un milagro, ¿no? Maravilloso. Creo que de los grandes milagros que hizo Jesús fue por esta gran motivación y fue por esta cualidad divina. Fue la compasión. Ella le regresó a su hijo porque sabía que a lo mejor esta mujer se iba a morir, ¿no? De tristeza, y
y su vida iba a ser una total infelicidad. Iba a vivir toda una vida de tristeza, de llanto, de mucha amargura, de mucho dolor, y Jesús compadecido lo hizo. Qué maravilloso podemos ver el corazón de Jesús en estos milagros. Y cómo no lo hizo para un show, no lo hizo, valga la redundancia, no lo hizo para llamar la atención, lo hizo porque tuvo compasión de esta mujer. Maravilloso. Pero también hay otros textos que vamos a ver donde vemos la compasión de Jesús y vemos esta cualidad en él. Mateo capítulo 20, del 29 al 34. Mateo capítulo 20, del 29 al 34. Mateo capítulo 20, del 29 al 34. Dice la palabra del Señor, dice, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y otra vuelta, una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, ojo con la palabra, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Vemos otra vuelta, ¿no? El milagro que hizo Jesús de restituir la vista a estos ciegos. Dice que una gran multitud, y otra vez vemos, ¿no? Que la motivación para hacer ese milagro no fue hacer un show, no fue para hacer algo, un alarde, sino fue porque estos hombres, dice que clamaron a Jesús, pero también vio el corazón de estos hombres, porque a muchos les hizo milagros y no los siguieron, muchos les hizo milagros y pues no le daban gloria a Dios, y sin embargo, estos hombres, no nada más, porque habían oído de Jesús, habían oído de los milagros de Jesús, y de una manera ellos anhelaban, ¿no? Habían escuchado de sus enseñanzas incluso, pero no nada más ellos querían en la vista, sino querían pues ver las cosas que Dios hacía, querían conocer a Jesús mismo. Es por eso que le clamaron, le dijeron, o sea, no estaban haciendo una petición nada más por hacerla. Decía, aquí dice que gritaban incluso más duro, ten misericordia de mí. O sea, yo quiero pensar que los gritos se oían, o sea, fastidiaban tanto a las personas que iban alrededor de Jesús que le decían que se callaran, cállense, ¿no? O sea, estás en paz, ¿no? O no molesten al maestro, como alguna vez le dijeron. Y sin embargo, estos clamaban tan duro que Jesús pudo ver la necesidad y pudo ver que necesitaban esto, pero principalmente se compadeció de ellos. Es maravilloso. Dice que recibieron la vista y le siguieron. O sea, estos no se fueron, sino estos le siguieron. Vamos a ver otro texto rápidamente. Mateo, capítulo 9, versículo 36. 9, versículo 36. Vamos a ver esta cualidad en Jesús. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Otra vuelta vemos esa cualidad, porque eran ovejas que no tienen pastor. Ahorita yo creo que Jesús se sigue compadeciendo de muchas multitudes que no tienen pastor, no hay quien les ayude, no hay quien se compadezca de ellas, no hay quien las alimente, no hay quien les dé palabra, ¿no? Y se sigue compadeciendo. O sea, este corazón de Jesús sigue estando vigente hoy, porque Él no cambia. Él sigue haciendo el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no va a cambiar, entonces el corazón no ha cambiado. Sigue teniendo compasión de las ovejas, sigue teniendo compasión de la gente. Y esta cualidad que debemos de tener tú y yo. Mateo 14, 14. Mateo 14, 14, vemos una vez más esta cualidad en Jesús. Dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Dice que había una gran multitud. Y dice que de repente tuvo compasión de ellos. Y no nomás tuvo compasión, sino que sanó a los que de ahí estaban enfermos. O sea,
Es maravilloso ver el corazón de Jesús. Vamos a ver un texto más y te explicamos. 15:32, Mateo 15:32. El texto anterior, 14, pues alimenta a los 5,000 y aquí alimenta a 4,000. Y dice, y sus discípulos les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Qué maravilloso. Una vez más, vemos esta cualidad. Tuvo compasión de la gente. Pero algo que llama mucho más la atención y es algo que quiero que veamos aquí, sobre todo en estos textos, es de que Jesús no vio los pecados de las personas. Él vio sus necesidades. O sea, todas las personas que estaban ahí, ¿no? No eran personas perfectas. No eran personas que vivían vidas perfectas. Eran personas que tenían pecados, tenían fallas, tenían errores, tenían malos hábitos, a lo mejor malas conductas. Y sin embargo, él no vio los pecados de las personas. Por ejemplo, ¿no? Él pudo haber dicho antes de alimentar a los 5,000. Tengo compasión de las personas porque pues tienen muchos pecados, pero bueno, pues tienen hambre y les voy a dar de comer, ¿no? Para que vean que Dios es muy bueno. No dijo nada de eso, sin embargo, él vio primeramente sus necesidades. Entonces ahí podemos ver, ¿no? El corazón de Dios, el corazón de Jesús con respecto a las personas y cómo las ven. Vio primeramente su necesidad. Él vio que necesitaban ser alimentados, porque ya tenían 3 días que estaban con él, con respecto a la alimentación de los 5,000 y 4,000. Vio que tenían un hambre física. Él no dijo, ¿saben qué? Pues tienen que pedir perdón o tienen que ponerse a cuentas para que yo les dé de comer o para que hagan los milagros. Él no hizo nada de eso. Él no le dijo a la viuda, ¿sabes qué? Mira, yo conozco que tú estás mal, pero no importa, no pasa nada, yo te voy a hacer el milagro para que veas el poder de Dios. Tampoco dijo eso. Él no le dijo a los ciegos, ¿sabes qué? Pues les doy la condición de que con tal de que los salen, pues ustedes lo van a seguir, o tienen que ir, tienen que hacer buenas obras, o tienen que arrepentirse, confesar sus pecados. Tampoco lo dijo. Él, sin embargo, él hizo el milagro porque se compadeció de las personas. Vio esa necesidad, hizo algo. O sea, se ponía en el zapato de las personas, se compadecía de los sufrimientos de las personas. Es maravilloso ver el corazón de Jesús aquí. Ahora, la pregunta es, ¿tú crees que no se compadece de ti, de mí? ¿Tú crees que el Señor no está compadeciendo ahorita de tus debilidades, de tus necesidades? O sea, si no creemos eso, entonces, ¿en qué Dios estamos creyendo? Porque si nada más vemos un Dios de juicio, o que está pronto a castigar, ¿no? Pues entonces estamos perdidos, ¿no? Porque pues fallamos muchas veces, pecamos muchas veces, entonces pues siempre hay un juicio sobre nosotros. Entonces tenemos que voltear y darnos cuenta que primeramente el Señor es compasivo y es misericordioso. O sea, no tenemos que ver a Jesús como alguien o a Dios como alguien que está pronto a castigar o que está al pendiente de cada falla y error que estamos cometiendo, sino que Él primeramente se compadece de nosotros. Se compadece de que a lo mejor tenemos problemas financieros, que a lo mejor no podemos salir. Se compadece que a lo mejor hay problemas matrimoniales y está dispuesto a ayudarnos. Se compadece de que a lo mejor tenemos problemas emocionales. A lo mejor tenemos tristeza, tenemos dolor en nuestro corazón, porque alguien nos ha lastimado, porque hemos o se ha perdido un ser querido. Tenemos, a lo mejor, Él se compadece por todas las cuestiones que podamos padecer cotidianamente. O sea, el corazón del Señor no ha cambiado, como lo dije hace rato, y Él nos sigue viendo igual, con esa misma compasión, y está dispuesto a ayudarnos. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice, que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de mis debilidades. Entonces, esto es alentador para mí y debe ser alentador para ti también, porque debes saber que ante las debilidades, ante todas las cosas que a veces cometemos o hacemos y las que estamos viviendo y pasando, Él se está compadeciendo. Él está compadeciendo y está dispuesto a ayudarnos. Es lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15.
que Él se compadece de nuestras debilidades. Y aquí obviamente aprendemos que Él no es como nosotros. Estos textos nos están comprobando y nos están demostrando que Él no es como nosotros. Él es bien diferente y Él piensa de manera diferente con respecto a las personas, porque la tendencia, hermano y hermana, es al revés de nosotros. Es decir, nosotros como que primeramente vemos los pecados o tenemos la tendencia a ver los pecados antes que las necesidades o lo que la gente está padeciendo o por lo que está sufriendo. Y mientras que seamos así, no vamos a poder compartir el corazón de Dios. Y es por eso, ¿no? Que muchos no comparten el corazón de Jesús porque están nada más al pendiente. Primeramente lo que ven son los pecados. Pero con estos textos que acabamos de ver, el Señor nos demuestra, o nos muestra más bien, que Él no vio los pecados primeramente en las personas. Hay muchos que la pasan viendo pecados, emitiendo juicios, ¿no? En las personas. Y algo peor, ven nada más puro pecado, 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 pecado. Y jamás pueden ver la necesidad de las personas. Debemos entender que hay una razón por la cual las personas se comportan como se comportan. O sea, es decir, hay personas que sí son perversas y malas, porque esa es la palabra que no de todos es la fe, pero a final de cuentas hay muchas personas que tienen esos comportamientos porque tienen problemas emocionales, porque tienen problemas en el matrimonio, porque han sufrido bastante, ¿no? Aunque no es una justificación, pero puede ser una influencia, ¿no? Puede influir, ¿no? Porque alguien los lastimó, porque los corrieron del trabajo, porque tuvieron días difíciles, porque los corrieron del trabajo, porque no tienen dinero, porque están endeudados. O sea, vamos, hay muchas razones por las cuales la gente se comporta así, por el estrés, por la ansiedad. Y si nosotros no vemos que primeramente hay una necesidad en las personas, por la cual se comportan así, o son sus comportamientos, entonces lo que vamos a ver va a ser las faltas, las fallas y los pecados. Esto es dentro de la misma iglesia, hermanos, de la misma iglesia. Nosotros como hermanos en Cristo debemos de aprender a ver primeramente las necesidades de los hermanos. Y que si un hermano o una hermana tiene un comportamiento indebido, un comportamiento pues que no es, ¿no? Debemos de entender que hay una razón, hay algo detrás que está orillando a que se comporte así o que sea así. Eso es tener compasión, eso es poner sus zapatos. O sea, yo no estoy hablando de un hermano o hermana que está practicando el pecado o que deliberadamente lo está haciendo y que incluso ha caído en el cinismo. Eso no. Estoy hablando de hermanos y hermanas que de alguna manera tienen problemas como tú y como yo, algunos más, algunos menos, y es ahí donde debemos de manifestar este corazón y debemos de manifestar esta cualidad y debemos de poner la prueba y estar dispuestos a ayudar, a contribuir para que estos hermanos salgan de este apuro, porque es la tendencia que tenemos. En alguna ocasión, eh, el discípulo Juan y Jacob, los discípulos de Jesús, estuvieron presos a emitir un juicio con una ciudad. Y la verdad, como que quisieron impresionar a Jesús y recibieron una dura, pero dura lección. De las cosas más fuertes que habló Jesús a sus discípulos, las recibieron Juan y Jacob. En Lucas capítulo 9, vamos a leer rápidamente, Lucas capítulo 9, y aquí vamos a ver mucho más claramente, ¿no? El corazón de Dios, el corazón de Jesús. En Lucas capítulo 9, versículos 54 y 55. Dice que de repente Jesús, bueno, o sea, la historia completa del 55 al 56, dice que de repente envía, ¿no? Para que a la ciudad de samaritanos a que le manden preparativos, porque ya era el tiempo de que se cumpliera lo del Señor Jesús, su crucifixión. Dice que de repente los samaritanos no lo recibieron, ¿no? Y de repente Jacobo y Juan se enojan. Ellos en ese momento, pues ya hasta ese momento, ellos ya habían tenido la autoridad de Jesús, habían echado fuera demonios, habían predicado y se sentían con la autoridad de hacer esto. Versículo, vamos a leer desde el 53 para que veamos el contexto y dice, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? O sea, ellos se sintieron con la autoridad de decir, Señor, ¿quieres que con la autoridad que tú nos has dado, descienda fuego y los consuma? Y fíjense la contestación de Jesús, y como no pensaba como Juan, y ruego a Dios de que esta misma reprensión no te la haga a ti y no me la haga a mí. Dice, entonces volviéndose él, los reprendió diciendo,
vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue a otra aldea. Qué maravilloso, ¿no? Jesús pudiera haber dicho, ¿no? Está bien, discípulos, es lo que yo quería. Sí, es una gente pecadora, es una ciudad pecadora. Se van a arrepentir de no haberme recibido. No dijo nada de eso. Él más bien reprende a Juan y le dice algo muy fuerte. Ustedes no saben de qué espíritu son. Hermano y hermana, con todo el amor de mi corazón te voy a decir esto. Si tú en tu corazón no está esta cualidad divina y, y tienes falta de compasión y falta de misericordia, tanto con las personas como con tus hermanos de la iglesia, tú no sabes de qué espíritu eres. Lo tengo que decir así. Porque si algo aprendemos de Jesús, y aquí lo vemos claramente, es que Él no viene a perder las almas de las personas, sino a salvarlas. Él, a las personas que tienes a tu alrededor, sean vecinos difíciles, sean hermanos difíciles, sean parientes difíciles, sean personas de tu trabajo difíciles, sean de lo peor, siempre ten presente que Él no viene a perderlas, Él viene a salvarlas. Y si tú no tienes misericordia de ellos, y tienes compasión de ellos, tienes un corazón compasivo de ellos, aún en sus malos comportamientos, aún en sus malas acciones, entonces tú no sabes de qué espíritu eres. Porque la gente del mundo es así. La gente del mundo es así. Desgraciadamente, ¿no? Muchos creyentes y muchos cristianos no comparten, vuelvo a repetir, el corazón de Jesús porque no han entendido lo que realmente Él quiere. Y aquí en este texto lo vimos. Las personas del mundo actúan así. De hecho, en Romanos capítulo 1 y en la segunda carta de Timoteo capítulo 3, en el capítulo 1 de Romanos, habla de personas que tienen ciertas características y son personas que no toman en cuenta a Dios y no conocen a Dios. Y en la segunda carta de Timoteo capítulo 3 habla de características de los hombres de los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Entonces, yo con esas características, yo las he estudiado y las he visto, hermanos, y te voy a ser honesto, yo no puedo tener comunión con personas así. Difícilmente puedo tener comunión con ellas. ¿Por qué? Porque sé que este tipo de personas con esas ciertas características, aunque sean cristianos o se digan cristianos, no tienen el corazón, o sea, no comparten el corazón de Jesús y es por eso que yo las evito. Porque la palabra de Dios dice que evitemos a las personas o a cierto tipo de personas. Es como el padre que le dice a su hijo, ¿no? Mira, no te juntes con estas personas, no te juntes con estos niños porque estos niños andan robando, estos niños se portan mal, desobedecen a sus padres y no quiero que te hagas igual que ellos. Hay muchos consejos de los padres hacia sus hijos, incluso nosotros mismos los hemos dado, o a lo mejor tú se los has dado a tus hijos. La palabra del Señor, que nuestro Dios es un Padre bueno y compasivo, pues nos da también consejos así, y nos dice a qué personas debemos evitar, y como el Señor me dice a mí a qué personas debo de evitar, yo las evito, hermanos, porque yo quiero obediente a lo que dice la palabra, ¿no? No lo que dice mi corazón y mis sentimientos. Quiero que leamos estos textos de Romano para que nos demos cuenta las características de estas personas. En Romanos capítulo 1, habla de las personas que tienen ciertas características que no van de acuerdo al corazón de Dios y desgraciadamente hay muchas de ellas en el mundo y trágicamente dentro del cristianismo. En Romanos capítulo 1, versículo 28 en adelante dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice que Dios es el que los entrega, Dios es el que los pone. Estando atestados. Atestado quiere decir lleno, ¿no? Es otra forma de decir lleno. Y por decir atestado es como cuando tú dices, híjole, esta casa está atestada de animales, este colchón está atestado de chinches, ¿no? Esta casa está atestada de cucarachas. Es porque hay un bueno, o sea, está lleno. Y aquí dice que estos hombres están llenos ¿de qué? ¿Y atestados de qué? De toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, ¿no? De maldad, llenos de envidia, otra vuelta la palabra llenos, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, que no le interesan las cosas de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, hay mucha deslealtad. En el mundo es normal, pero desgraciadamente en el cristianismo hay mucha deslealtad. Sin afecto natural,
implacables. ¿Sin qué? Sin misericordia. O sea, este tipo de hombres, ¿no? Polulan. Y desgraciadamente también hay dentro de la iglesia. En la primera carta, la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, vamos a ver las características de los hombres de los últimos tiempos, que aquí lo dice la palabra. Y son de las personas, hermano y hermana, que tú y yo debemos de evitar. Y yo evito este tipo de personas, aunque se digan que son cristianos, con todo el dolor de mi corazón, porque el Señor me lo manda. Dice, también debes saber esto, versículo 1, que en los posteros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Estamos viendo tiempos peligrosos ahorita, muy, muy peligrosos, porque hay mucho engaño, demasiado peligrosos. Ahora, ¿por qué lo digo así? Porque lo dice la palabra. Y dice que son peligrosos porque sí lo son. Es cuando hay un peligro, ¿no? Es cuando te dicen, es que no te metas por esa calle porque hay peligro de que te asalten, ¿no? Es peligro. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hoy vemos mucho de eso. Que tendrán apariencia de la piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice? Y ojalá puedas subrayar esto en tus Biblia. ¿Qué dice? A estos, ¿qué? Evita. Entonces, si la palabra del Señor me dice que yo debo de evitar a ciertos hombres con ciertas características y a hermanos con estas características, que se dicen hermanos, yo los voy a evitar, hermanos. Y nosotros hemos evitado a muchos hermanos así, que se dicen hermanos. Porque hemos visto, hermanos, que tienen características así. Son implacables, son traidores, son desleales, aborreceros de lo bueno, son soberbios, altivos, blasfemos, siempre andan quejándose de Dios, ¿no? Amadores de deleites. La verdad, nosotros no queremos tener comunión con ese tipo ni de hermanos ni de personas. Y yo la verdad las evito. Puedo tratarlas, no las juzgo, no las critico, no emito juicios, ¿no? Pero las evito. ¿Por qué? Porque sé que no van a tener nada edificante para mi vida. No van a tener nada bueno para mi vida. En la palabra del Señor dice que en 1 Corintios capítulo 16, versículo 33, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces yo no me quiero corromper, ¿no? De por sí lucha uno con la corrupción de su carne, y yo no quiero corromperme, ¿no? Al estar teniendo tratos o teniendo comunión con personas que no les interesan las cosas de Dios. O sea, no es de mi interés, hermanos. Mi interés no está en tener comunión con personas que no quieren saber de la palabra, no quieren saber de Dios, aunque vayan a la iglesia, aunque estén dentro de la iglesia, aunque sirvan dentro de la iglesia y aunque tengan años en la iglesia. Yo no puedo tener como comunión con ellos. Mi comunión, y es la que yo anhelo y deseo y la que procuro, son con hermanos que aman a Dios, que no son hermanos perfectos, no son hermanas perfectas, pero aman al Señor, son temerosos y temerosas de Dios, que realmente buscan el compañerismo, buscan la comunión entre hermanos, donde realmente se les ve y se percibe que tienen el amor de Dios, tienen la compasión en sus vidas. Porque se ve por sus hechos, porque aquí dice que tendrán apariencia de piedad. O sea, está hablando de personas que tienen una apariencia de espiritual, donde la iglesia van y aparentemente son espirituales, aparentemente sí tienen las cosas de Dios en su vida, aparentemente sí escuchan la palabra del Señor, aparentemente, y toda esa apariencia, pero en sus vidas privadas y en sus vidas normales niegan la eficacia de ellas. Y afuera de la iglesia, ¿no? Pues son así, intemperantes, altivos, soberbios, mal hablados, mal habladas, ¿no? Murmuradores, murmuran, critican, emiten juicios, ¿no? Se la pasan viendo pecados de las personas, sin que no se ven ellos mismos, pero siguen la de los demás. O sea, este tipo de hermanos y hermanas, yo las evito, y no nada más hermanos y hermanas, que se dicen hermanos o hermanas, sino personas del mundo igual. Hay personas del mundo que son buenas personas, aunque no tengan a Jesús, y te pueden ser algo bueno, te pueden edificar en algo. Incluso Dios te puede hablar a través de ellos. Pero yo trato de evitar este tipo de personas, hermanos. ¿Por qué? Pues no van a tener nada en mi vida. Entonces, de alguna manera, pues tenemos que ver, ¿no?
Porque al ver esto, hermanos, podemos ver que el corazón de Dios es muy diferente a nuestro corazón. Y realmente Él lo que quiere es que nosotros seamos como Él, ¿no? Y se nos olvida. Y si estamos prontos a emitir juicios, y si alguien está pronto a emitir un juicio contra alguien, pues se nos olvida que hay una sentencia en Santiago capítulo 2, versículo 13. Hay una sentencia para los que no hacen misericordia. Santiago, capítulo 2, versículo 13. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dice, juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Entonces, si alguien es falto de misericordia, no espere que el Señor tenga misericordia de él o de ella. Tenemos que aprender de este corazón, hermanos, el corazón del Señor, a ser compasivos. Compadécete a las personas. Aún entiende sus malos comportamientos, aún entiende y compadécete del por qué actúan así, por qué actúan mal, y está dispuesto a ayudarlos. Hay personas que se dejan, hay otras que no se dejan, pero la actitud que tengamos ante eso es la que cuenta delante de Dios, independientemente si hay un efecto o no en la otra persona. Es lo que cuenta, y vamos a ver milagros en las personas, vamos a ver cosas que podemos hacer por otras cuando nos compadecemos por ellas, ¿no? Entonces, no estemos prontos, hermanos y hermanas, a ver los pecados primeramente antes que las necesidades. Aprende o aprendamos a ver las necesidades antes que las fallas o los errores de las personas. Y nos va a ayudar precisamente porque vamos a podernos compadecer y obviamente vamos a poder ser imitadores de Dios, seguidores de Jesús, que es lo que Él quiere. Precisamente porque no saben lo que Él quiere, entonces por eso están los fallos. Pero el Señor realmente quiere algo, tanto para las personas y para su pueblo. Y es por eso que Él tiene mucha paciencia. Y en estos textos lo vamos a comprobar. Y también vemos ahí la compasión. Y vamos a ver lo compasivo que es el Señor, no nada más para su pueblo, su iglesia, sino para las personas del mundo en sí. Porque luego hay personas que predican, pueden predicar puro juicio, puro juicio, puro juicio, y se olvidan de la misericordia y de la compasión. Y no debe de ser así, hermanos. Por lo menos no es lo que el Señor me enseña, o no es lo que aprendemos de la palabra del Señor. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Primera carta de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dice, el cual Él quiere. ¿Quién? Dios, Jesús. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él dice que, no dice que algunos, es el corazón de Dios. Dice que todos los hombres sean salvos. Es lo que Él quiere. O sea, el corazón de Dios no es emitir un juicio sobre todos, porque si no, ya estuviéramos muertos tú y yo. Ya no estuviéramos aquí. Si Él decidiera ahorita emitir un juicio sobre todo el mundo, ¿sabes qué? Barrería contigo y conmigo también. Entonces, precisamente por lo que dice en la primera carta de Pedro, es por eso que no lo hace, porque va muy de la mano con este texto. Primera de Pedro 3:8. Segunda de Pedro 3:9, perdón. Segunda carta de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice que aquí dice que Él es paciente, fíjense, en la primera carta de Timoteo dice que Él quiere que todos los hombres, habla en general, y aquí dice, se refiere a la iglesia también. Dice que es paciente para con nosotros. Pedro se pone a sí mismo, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere. Y aquí vemos también la compasión del Señor, y muy compasivo. O sea, por eso dices, bueno, ¿por qué de repente hay tanta maldad? ¿Y por qué permite? Porque por la misma razón, hermanos, porque Él es paciente. Él espera que el impío, o que la persona mala se vuelva de sus malos caminos, se arrepienta y Él pueda salvarlo.
porque Él lo que quiere que todos sean salvos. Obviamente, aquí, pues no cabe la voluntad del hombre, porque pues Él ha dado la voluntad al hombre, o el libre albedrío, para que Él pueda decidir si quiere o no. Pero el Señor quiere algo, y eso no cambia. Entonces no podemos decir que, ay, no, unos sí, otros no. Él quiere que todos. Ya va a ser la decisión del hombre hacerlo o no. Y con respecto a la iglesia, dice que Él es paciente con nosotros, no quiere que ninguno perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. Y también lo quiere las personas que procedan al arrepentimiento. Quiere que nosotros nos vayamos arrepentidos, quiere que nosotros nos vayamos bien con el Señor, santo, sin mancha. Pues es la verdad lo que el Señor quiere de nosotros y de su pueblo. Entonces, podemos ver aquí lo que el Señor quiere para nosotros. Perdón, lo que el Señor quiere, perdón, con respecto a las personas y con respecto a su pueblo. Y luego Dios que lo tengamos bien presente, hermanos. Ahora, Él cómo quiere que seamos aquí en la tierra. Bueno, Lucas capítulo 6, versículo 36. Lucas capítulo 6, versículo 36. Vamos a ver desde el versículo 35, porque también aquí nos muestra su corazón el Señor. Dice, amad pues a vuestros enemigos. Es bien difícil, ¿verdad? Lo que propone Jesús. Puedes amar a tu familia, puedes amar a tus hijos, puedes amar a tu esposa. Eso es fácil. Eso, si tú le dices a un esposo o le dices a una esposa, ¿amas a tu esposo? Sí, sí lo amo. Aunque después diga que no, porque se enoja, pero a fin de cuentas lo va a amar, o lo ama. Nadie, ningún esposo, ninguna esposa va a decir, no, no lo amo. O nadie va a decir, no amo a mis hijos. Todos amamos a nuestros hijos. Todos amamos a nuestra esposa, así como es. Pero, ¿amamos a nuestros enemigos? Aquí el Señor Jesús dice que amemos. O sea, Él, una vez más vemos, Él tenía muchos enemigos en ese tiempo. Y a pesar de que no compartía, y a pesar de que Él también evitaba a muchos de estos enemigos, pero ¿qué crees? Él los amaba. Porque el Padre tenía bien claro que el Padre quería salvarlos y que Él quería salvar las almas de los hombres, no perderlas. Y por eso les demostró amor y por eso los amaba. Qué maravilloso. Y es por eso que nos dice a nosotros, ama a tus enemigos y haz el bien, dice. Y presten, no esperando de ello nada. Bueno, aquí creo que hemos hablado hasta el cansancio de que en cuestión de los préstamos debemos tener mucho cuidado entre hermanos. Desgraciadamente, a veces por no tener este cuidado, pues podemos tener muchos problemas. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Dice que Él es bueno o muy bueno para los ingratos y malos. Hay mucha gente que es ingrata. Somos ingratos por naturaleza. Hay mucha gente que ni tan siquiera le da gracias a Dios por una nuevo día. Yo espero que tú por lo menos le agradezcas, hermano y hermana, por el día que te ha concedido vivir. Que lo primero que hagas al levantarte, las primeras cosas que hagas al levantarte, sea gracias, Señor, por un nuevo día. O sea, que seamos agradecidos, hermanos, por el día que nos concede vivir. Seamos agradecidos por las bondades que Dios nos da día a día. Pero hay muchos ingratos. Y aún así Dios es bueno. Dice que Él ha salido solo sobre malos y buenos. Y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, ahí vemos el corazón del Señor, porque si por el corazón del hombre fuera, sería muy parcial, ¿no? Sería a este sí y a este no. A este sí te doy y a este no le doy. Ah, porque este se porta mal, este se porta bien. Si no es así, el Señor te puede decir fácilmente, bueno, les voy a dar sol, les voy a dar lluvia nada más a los que se portan bien. Ah, los que se portan mal en la oscuridad, no. Va a haber un juicio, que en el juicio sí va a haber oscuridad eterna y fuego eterno. Pero ahorita el Señor tiene mucha misericordia, son tiempos de misericordia del Señor, son tiempos de mucha paciencia del Señor, porque Él, por lo que acabamos de ver, porque Él no quiere que nadie perezca, Él quiere que procedamos al arrepentimiento, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es el corazón de Dios y por eso ahorita no ha emitido un juicio total en la tierra y es por eso que no ha pasado nada. Ya estamos en principio de dolores, pero al final de cuentas es por esta causa, por su palabra misma, por Él mismo, por lo que Él ha dicho. Primera de Pedro 3:8, primera carta de Pedro 3:8, aquí nos dice el Señor cómo seamos. Entonces dice, perdón, no acabé de leer el texto, perdón, de Marcos 6:36, de Lucas 6:36, me sigue un poquito con el comentario, dice, versículo 36, dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces Él quiere que seamos misericordiosos, que tiene que ver con la compasión, con el ser compadecidos, o ser compasivo.
Entonces Él quiere que yo sea así. Él quiere que tú seas así. Antes de, antes de emitir un juicio, sé compadecivo, sé misericordioso. ¿Con quién? Con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con los vecinos, con las personas difíciles. Porque es el corazón de Dios, es el que quiere que tú tengas. Nosotros a nuestros hijos, bueno, yo como padres, les damos muchas oportunidades a nuestros hijos antes de poder infligir o poderles dar un castigo o una disciplina. ¿Por qué? Por esta misma causa. Yo trato de aplicar esto con mis hijos. Aquí están. O sea, ¿por qué? Porque Dios me dice que sea paciente. Porque si a mis hijos yo los castigara o los disciplinara a la primera falla, entonces no sería un padre compasivo, sería un padre dictador y un padre legalista. Y sin embargo, soy paciente. Les digo, les animo a que dejen los malos comportamientos, les hago ver, los exhorto, como es su palabra, los exhorto, los amonesto, y les digo, y pasa mucho tiempo. Ya, cuando llega un punto determinado, entonces sí ya les implico un castigo o una disciplina, no sin antes haberles dado suficiente tiempo para que ellos reconsideraran una actitud o reconsideren un comportamiento. Pero si yo malo, o siendo malo, sé hacer eso, cuanto más mi padre, cuanto más nuestro padre, hermanos. Eres muy paciente. Y un día nos vamos a dar cuenta, hermanos y hermanas, que Dios nos dio y le ha dado al hombre y le está dando muchas, pero muchas oportunidades. Muchas. O sea, por oportunidades no hemos parado, hermanos, de parte del Señor. Que nosotros no las hemos aprovechado o no las hemos valorado o no las valoremos, es una cuestión ya personal y responsabilidad de cada quien. Pero el Señor nos da y nos ha dado y nos va a seguir dando muchas oportunidades hasta que un día tengamos que comparecer ante Él. Ahí ya se van a acabar las oportunidades y yo creo que ese día nos va a mostrar tantas oportunidades que tuvimos de arrepentirnos, de ser diferentes, de ser mejores, de poder vivir una vida aquí en la tierra como Él quiere que la vivamos y la desperdiciamos precisamente por nuestro corazón endurecido, por un corazón no arrepentido y por no valorar o por no tomar en cuenta los regalos y las bendiciones que Dios nos da a través de eso. Entonces ruego a Dios de que lo tomemos en cuenta y tengamos bien presente, hermanos, que si ahorita pues no nos ha llevado y no estamos con Él es porque tiene mucha misericordia y muy paciente con nosotros. Y nos da muchas oportunidades, así como un padre a su hijo, siendo malo. Primera carta de Pedro, ahora sí, capítulo 3, versículo 8. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Aquí también nos dice cómo quiere que seamos. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice, finalmente, sed todos, para hablar a la iglesia, de un mismo sentir. ¿Qué dice? Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. El Señor quiere que seamos así. Quiere que seamos de un mismo sentir. Es el anhelo, creo que, del corazón de Dios. Ese que yo quiero tener, por lo menos, hermano, ese que yo quiero tener en esta iglesia. O sea, más allá de la doctrina, más allá de una buena doctrina, una buena base doctrinal, a mí me interesa, en lo personal, me interesa más tener este tipo de cualidades. Porque ¿de qué me sirve o de qué nos serviría, hermanos, tener una buena doctrina, una buena base doctrinal, si no tenemos esto en nuestro corazón? La verdad es que no tendría mucho sentido, porque en el tiempo de Jesús, los fariseos tenían una buena doctrina. No estaban enseñando cosas que no. De hecho, vivían conforme a la ley. De hecho, enseñaban conforme a la ley, eran maestros de la ley. Seguían al pie de la letra de la ley, o sea, tenían una buena doctrina, pero ¿qué creen? Jesús les decía que no tenían amor de Dios en ellos, que no eran misericordiosos, no habían tenido misericordia. Se habían olvidado de lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23, 23. Y por lo menos lo que no quiero que pase aquí, no, ni en mi vida, ni en la iglesia. Y ruego a Dios de que me ayudes a eso, hermano, ¿no? Y le pidas dirección a Dios para que aprendamos de esto. Y antes de poner la doctrina como principal, que es importante, obviamente, y tenemos que tener una buena base doctrinal y una buena doctrina, pero que tengamos estas cualidades, porque son divinas, hermanos. Es la naturaleza de Dios que tenemos por el Espíritu Santo y quiere que la manifestemos. Compasivos, amándonos fraternalmente, ¿no? Misericordiosos y amigables. Es lo que debemos de tener en nuestras vidas, hermanos. Entonces, pues, concluyo. Dios ha sido muy compasivo contigo y conmigo, hermano y hermana. Se ha compadecido de nuestras debilidades. Se ha compadecido de nuestras fallas y errores,
Fallamos muchas veces, hermano, muchas veces. Son incontables las veces que hemos fallado, que hemos errado. No nos ha condenado. Siempre está dispuesto a ayudarnos. Siempre está dispuesto a tendernos la mano. No emite un juicio contra nosotros, hermano, a pesar de que muchas veces el diablo quiere engañarnos, o a lo mejor ha querido engañarte diciendo que hay un juicio sobre de ti, pero Él está siempre dispuesto a ayudarnos, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Y aun cuando en esa falla, en ese error, en ese pecado que hayas cometido, que cometiste, Él estaba ahí. O sea, Él no estaba así como que no estoy ahí, Él estaba ahí. Y Él está ahí. Incluso en las futuras fallas Él va a estar ahí. Pero siempre ten presente, hermano y hermana, que Él es muy misericordioso y compasivo contigo y conmigo en esos momentos. Y Él espera que así como Él ha sido contigo y como ha sido conmigo, así Él espera que tú seas también con las personas que tienes a tu alrededor, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con los que te rodeas, hermano y hermana, porque es el corazón de Jesús. Y Él quiere que aprendamos de ese corazón. Y obviamente, al aprender de su corazón, podemos conocerlo más y podemos ser más como Él. Amén. Pues Dios te bendiga, Dios te guarde, y pues me dio mucho gusto estar con ustedes, y déjenme hacer una oración para darle gracias por la palabra. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Padre, por tu amor y misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque nos has mostrado, Señor, que eres muy compasivo con nosotros, Señor. Aún en nuestras fallas, aún en nuestros pecados, aún en nuestros peores pecados, Señor. Te compadeces de nosotros y te has compadecido, Señor. Y lo haces con un fin también, Señor, para demostrarnos tu amor, pero también para que podamos hacerlo con otros también, Señor. Con otras personas, con nuestra familia, con nuestros hijos, Padre. Que podamos aprender también a ser compasivos y misericordiosos, Señor. Y saber, Padre, que así has sido tú con nosotros y aún más, Señor, porque no podemos entender hasta qué grado, Señor, con nuestra mente tan limitada, Señor, has sido compasivo y misericordioso, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, amado Jesús, porque de ti estamos aprendiendo, Señor, mucho. Cada vez que vamos a tu palabra, aprendemos de ti, aprendemos de tu corazón, Señor. Aprendemos cómo tú quieres que seamos, Señor, y te agradecemos por ese ejemplo tan maravilloso que nos diste, Señor. Esa vida tan espléndida que nos dices que podemos tener como ideal, como anhelo seguir, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por mis hermanos que están conectados ahorita, y también te doy gracias por los que no se pudieron conectar, Señor. Yo sé que a lo mejor van a ver esta enseñanza, Padre, y van a ser bendecidos por tu palabra, Señor. Te damos el honor, te doy la gloria, Jesús, a ti, porque el único que tiene el reconocimiento aquí eres tú, Señor. Muchísimas gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Voy a abrir los micrófonos, hermanos y hermanas, para que, si quieren hacer algún comentario, lo puedan. Ahora sí, a ver, ya están abiertos sus micrófonos. ¿Y cómo está Luisito Enrique? Belén por ahí la veo también. Está Belén, Carlitos que está afuera, Ernesto, Belén, Luisito. ¿Cómo están, amados? Ya pueden abrir sus micrófonos. ¿No pueden? A ver, déjenme ver porque todavía como que no estoy. A ver, ahora sí, a ver. Ya. Ahora sí ya. Ahora sí. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Déjenme quitar esta máscara. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Gracias por la palabra. Normalmente no, pues así, hola Nora, ¿cómo estás? Hola. ¿Puedes comprar por aquí? Sí, ¿te quieres quedar ahí? Tantito. Qué gusto verlos. Bien, ¿cómo estás? Por ahí también. Enrique. ¿Cómo te ajustó? ¿Estás bien? Gracias. Pero bueno. Me los hermanos. Hola Andrés. Saluda. Hola, ¿de qué? Hola, Hola Andresito. Besito. Hola. Diga, qué gusto. Hola, ¿de qué? ¿Quieren algún comentario, hermano? Comentario que pueda enriquecer ¿Qué haces? esta reunión. ¿Qué estás llena? ¿Qué está haciendo? Estoy aquí, mira, con la Biblia.
¿no? Saludándome. Pues, Cargen. ¿Andas chachareando, Carlos? Sí, vine a acompañar a mi esposa aquí al tianguis del Alfredo del Mazo. ¿Sí han venido para acá? perdón. Alfredo ¿Sí del lo Mazo, conocen? no. De aquí de donde vivo.